Hola a todos, bienvenidos a la clase número 13 de nuestro curso de Java. Hoy vamos a continuar revisando esto de los métodos. Eh, Vamos a realizar una implementación de cómo calcular los números de Fibonacci, un ejercicio que todo programador debe conocer. La serie de Fibonacci es una serie de números enteros donde cada término es igual a la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, si nosotros definimos las semillas f sub 0 igual a 0 y f sub 1 igual a 1, los dos primeros números de la serie de Fibonacci, el siguiente número será la suma de 0 más 1, es decir, 1. El siguiente será la suma de 1 más 1, es decir, 2. El siguiente será la suma de 1 más 2, es decir, 3. El siguiente será 5, que es la suma de 2 más 3. El siguiente será 8. El siguiente será 5 más 8, 13. El siguiente será 8 más 13, 21. Y el siguiente será 13 más 21, 34. Y el siguiente será de 21 más 34, 55. Entonces este es el Fibonacci número 10. Puedo seguir así hasta el infinito, el Fibonacci 11, el Fibonacci 12, el Fibonacci 13, etc. Los números de Fibonacci son infinitos. Aquí hemos llegado hasta el Fibonacci 10. Matemáticamente, esto se puede escribir recursivamente como el Fibonacci enésimo es igual al Fibonacci enésimo menos 1 más el Fibonacci enésimo menos 2, lo que se traduce como cualquier Fibonacci, por ejemplo el Fibonacci 6, que es igual a 8, es la suma del Fibonacci 5, que es 5, y la suma del Fibonacci 4, que es 3. Entonces, ¿dónde el Fibonacci 0 es 0, es la semilla primera, y la segunda semilla es el Fibonacci 1 igual a 1. Esta es la serie de Fibonacci. Nuestro objetivo en programación en Java va a ser escribir un método donde nosotros alimentemos al programa con un Fibonacci n. Por ejemplo, le digamos, quiero que me calcules el Fibonacci 8. Y el programa tiene que devolvernos el número 21, que es el número 21 de la serie de Fibonacci, ¿ok? Eso sería lo que necesitamos. Veamos un poco más acerca de esta serie de Fibonacci antes de entrar a la programación. Aquí he abierto una ventana de Google. Vamos a buscar sucesión de Fibonacci. Vamos a abrir aquí en Wikipedia. Y aquí podemos ver más números de la sucesión de Fibonacci. Fíjense en que nosotros teníamos hasta el 55, luego es el 89, 144, etc. Hasta el infinito. Podemos ver aquí la semilla 0 y la semilla es 1, luego la fórmula recursiva y más números de Fibonacci. Volviendo a nuestras clases, vamos a ver cómo podemos implementar esto en Java. Vamos a crear un método que va a tener más o menos esta estructura. Vamos a crear un método estático y aquí vamos a utilizar una clase que se llama BigInteger. ¿Por qué vamos a utilizar el BigInteger? Que significa gran entero. Porque el integer, el que está acá, int, no es suficiente para escribir números tan grandes, porque al ser una serie infinita, se van a hacer números tan grandes como 2 millones, 20 millones, etc. Por eso vamos a utilizar el BigInteger, que nos permite hacer cálculos con números enteros gigantescos. Eso por un lado. El nombre del método va a ser nFibonacci, enésimo Fibonacci, nFibonacci. Va a entrar como dato un entero, ¿sí? Le he puesto aquí entero simplemente. Y va a retornar el enésimo número de Fibonacci, el f sub n. Bien, planteado el ejercicio oficialmente, tendremos que escribir un programa en el que el usuario ingrese un número entero, n, para determinar el enésimo número de la serie de Fibonacci. Volviendo a nuestra diapositiva de la serie de Fibonacci, lo que quiere decir es que el usuario ingresa el 7 y el programa tiene que darle el 13. El usuario ingresa el 10 y el programa tiene que darle 55. El usuario ingresa, no sé, 127 y el programa tiene que calcular cuál es el número de Fibonacci. El 127 número de Fibonacci, por así decirlo. Entonces, manos a la obra.
he abierto una ventanita de NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto, ya lo que es el uso, una aplicación de Java. Le damos en siguiente, quitamos el visto aquí y como proyecto, nombre de proyecto le vamos a poner Fibonacci. Ok, listo, le damos clic en finalizar. Se nos crea aquí Fibonacci. Vamos a crear un empty Java file, un archivo de Java vacío. Y le vamos a poner cancelar. Primero tengo que crear un paquete Fibonacci, todo con minúsculas. Luego sí puedo crear un empty Java file que le voy a llamar Fibonacci con mayúscula la primera. Aquí declaro primero el paquete en el que se encuentra. Luego declaro la clase pública porque va a llevar el método principal. Luego aquí vamos a declarar el public static void main, método principal, string, args. Y dentro de esto, pues ya, vamos a dejarle aquí un objeto de la clase scanner. Le vamos a llamar scanner igual a new scanner. Esto ya lo hemos hecho varias veces en el curso. De tipo system.in para que ingrese, sea de tipo de entrada. Vamos a crear un mensaje que se imprime en consola. System.print ingrese n para calcular el enésimo Fibonacci. Yep, listo, ingrese n para calcular el enésimo Fibonacci. Luego aquí vamos a almacenar n en entero, ¿sí? Igual a la clase scanner punto next int. Esto ya vimos para capturar el entero. Ya, hasta ahí. Vamos a darle aquí en run, vamos a darle en compilar archivo, compile file. Vamos a darle en run y vamos a darle en run file. Nos va a pedir cuál es la... aquí la clase principal ya se corrió esta, ingrese n para calcular el enésimo Fibonacci. ¿Ya? Aquí no va a pasar nada, solo estoy comprobando que funcione eso. Listo, ¿no? Entonces vamos a darle play grande y ya. Listo. Entonces funciona. ¿Ya? Vamos aquí a clear con control L. Ya. Cerremos esto por un momento. Ya. Y aquí vamos a crear el método. Como dijimos, static de tipo big integer. Entonces vamos a darle clic big integer. Verifica que cuando colocamos big integer se importe de la librería java.mat la clase big integer. ¿Bien? Vamos a crear el método de nombre nFibonacci. ¿Okay? Como argumento de entrada, un entero, que le vamos a llamar n, el entero n. Y aquí vamos a crear algunos enteros, ¿ok? Algunos grandes enteros. Big integer, el f sub 0. Recordemos que el f sub 0 era igual a 0. Estas son las semillas. El f sub 1 es igual a 1. Claro, aquí no puedo escribir simplemente 0 y 1. Tengo que hacerlo de la siguiente forma. BigInteger.0 y BigInteger.1. Eso es para determinar que el f sub 0, la primera semilla es 0, y la siguiente semilla era 1. ¿Okay? Luego vamos a determinar el big integer f sub n, que es el que vamos a calcular. Big integer, también inicialicémosle en 0. Este vamos a calcularlo, pero Java nos exige que esté inicializado, entonces se inicializa en 0. Ok, muy bien. Return. Vamos a ponerle return.
return fn, ok. Listo, esto sería por el momento. Vamos a probar que el método esté funcionando. Vamos aquí a declarar un big integer, porque el objeto de retorno es un gran entero. Entonces pongo aquí big integer y voy a declararle como fn igual a... Y aquí llamo al método Fibonacci. Llamo al método Fibonacci que me ingrese el argumento n que estoy ingresando en consola. Entonces vamos a ponerle system.out.println, solo print pongámosle. Está bien, println. Y aquí le vamos a poner el enésimo Fibonacci, es 2 puntos de espacio, más fn. Me pide aquí ingrese n para calcular el enésimo Fibonacci, el Fibonacci número 10, por ejemplo. El enésimo Fibonacci es 0. Aquí es .out, para que no salga en rojo, El 10, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Ya. A ver, aquí vamos a hacer una explicación breve, qué es lo que está pasando. Aquí, hasta aquí, me pedía ingreso de usuario, el número n. Entonces le estoy pasando al método, a este método nFibonacci, el número que estoy ingresando como usuario. Por ejemplo, el 10 en este caso. Entonces, aquí este método devuelve un gran entero, porque ese es su objeto de devolución. Entonces devuelve un gran entero y se almacena en fn. Y acá estoy imprimiendo simplemente fn. Entonces fn es un gran entero, ¿okay? Que es este de retorno. ¿Listo? No se confundan, este fn no es exactamente el mismo que este fn. ¿Okay? Este fn solo funciona en este... Este fn solo funciona en este ambiente de trabajo. Mientras tanto, este fn funciona en este ambiente de trabajo. ¿Ya? Aquí va a salir 0, ya que no hemos calculado nada. Solo hemos definido que el fn que está ingresando es el gran entero 0. Por lo tanto, aquí vamos a escribir las siguientes líneas de código. Sabemos que si el número que ingresa el usuario es 0, entonces debe retornar f0, ya que es del entero la primera semilla, que es decir 0. ¿Y qué pasa cuando el usuario ingresa el 1? Debe retornar el f1, ¿verdad? Porque son las semillas. Pero ahora, si no entra en ninguno de esos dos casos, vamos a crear un loop for que va desde i igual a 1 hasta i menor que el número ingresado por el usuario, con saltos de 1 en 1. ¿Ya? Y dentro de esto vamos a calcular nuestro número de Fibonacci fn. El número de Fibonacci fn es igual a la fn-1 más fn-2. Por ejemplo, si es el f2, será el f0 más el f1. Entonces vamos aquí a poner el f0 más el f1, suponiendo que es el número f2. ¿Ya? Después vamos a ver cómo generalizar. Aquí les va a marcar un error, porque recuerden que f0 y f1 son grandes enteros, big integer. Y para sumar grandes enteros necesitamos utilizar esta nomenclatura. Necesitamos poner f0, el primer entero, punto, añadir el segundo gran entero. ¿Sí? Entonces se suma un poquito distinto ya que son grandes enteros. Ahora vamos a escribir este par de códigos que dice lo siguiente. El f0 ahora tome el lugar de f1 y el f1 tome ahora el lugar de fn. Esto lo entenderás de la siguiente forma. Aquí vemos que el f2 es la suma de 0 más 1, siendo este el f0 y este el f1. Pero luego en una siguiente iteración, f0 puede ser 1 y f1 puede ser 1. Es decir, las semillas pasan ahora a ser 1 y 1, y luego la suma es 2.
Luego las semillas pasarán a ser 1 y 2 y la suma será 3. Luego las semillas pasarán a ser 2 y 3 y la suma será 5, etcétera. Por ejemplo, aquí en algún momento la semilla tiene que ser 13 y 21 y la suma 34. Es lo que estamos haciendo aquí. Estamos poniendo que se sumen primero las semillas actuales, que es 0 y 1, y luego las nuevas, la semilla F0 se convierte en F1 y F1 se convierte en Fn. ¿Okay? Es la forma que yo encontré para resolverlo. Probablemente hay formas más elegantes, más óptimas. Y vamos a ir chequeando una por una luego. Bueno, quiero decir uno por uno los números de Fibonacci, hasta ver que esté resultando correctamente, ¿ya? Yo creo que con eso ya estaría. Entonces vamos a ponerle play nuevamente. Y ahora ya tiene que salir, por ejemplo. Vamos a probar. Fibonacci 0 tiene que ser 0. Muy bien. El Fibonacci 1 tiene que ser 1. El Fibonacci 2 tiene que ser 1. El Fibonacci 3 tiene que ser 3, me parece. No, 2. Sí, veamos. El Fibonacci 3, eso tiene que ser 2. Probemos con el Fibonacci 7, que tiene que dar 13. Recorremos el programa otra vez. El Fibonacci 7, que tiene que dar 13. Excelente. El Fibonacci 10, que tiene que dar 55. Muy bien. Así. Ya puedo seguir calculando los números de Fibonacci hasta el infinito. Bueno, no hasta el infinito, hasta que la capacidad de la computadora me dé. Por ejemplo, vamos al Fibonacci, no sé, 125. Mira este Fibonacci 125. Es un número gigante, 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 ¿no es cierto? En definidas cuentas, ¿cómo podemos saber que nuestro programa está bien? Para ello podemos realizar lo siguiente. Podemos abrirnos una ventanita en Google Chrome. Y aquí vamos a poner Fibonacci Calculator. Vamos a abrirle aquí el primer link que nos salga. Open Fibonacci Calculator. Vamos a ponerle esta ventana. Pum, pum. Y veamos, el Fibonacci 10, recordemos que era 55. Eso significa que el Fibonacci 125 que calculé acá, veamos cuánto sale. Este número grandote de aquí. Y creo que coincide con el que hemos calculado con nuestro programa. ¿Sí ves? Coincide. Entonces, nuestro programa está funcionando de maravilla. Vamos a otro número de Fibonacci, no sé, el Fibonacci número 71. Veamos si es que está saliendo bien. Le digo que sí, está perfecto. Ya, aquí voy a hacer un pequeño experimento. La página dice que el Fibonacci número 2000 tiene 4179 decimales, o sea, dígitos. Por lo tanto, no se puede calcular tan grande, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que es posible calcular el Fibonacci 1000. No nos vayamos al 20.000. Vamos a ver el Fibonacci 1000, a ver cuánto tarda esta página. Sale todo este número de aquí, fíjate, es gigante. ¿Y cuánto tarda nuestro programa en Java? Lo corremos de nuevo, el 1000. Y nuestra página lo hizo más rápido, ¿verdad? Nuestro programa lo hizo más rápido. Gigante. Y bueno, podemos ver que termina en 28875. 28875, ¿sí? El número Fibonacci 1000. Ok, no me quiero imaginar el 20.000. Probablemente aquí ya colapse. Y probablemente nuestro programa también ya colapse. ¿O no? Wow, ¿viste? Eso. Bueno, comienza con 2331. 2531. Sí, está bien. Y fíjate. Mira, salió un mensaje. La línea es too long. Please switch to wrap mode to see the whole line. ¿Ya? Bueno, aquí podemos poner wrap test control R. Y ahí podemos verle completo. ¿Sí? Completo el número. Y vemos que termina en
93.125. Wow, mira ese número. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. 93.125. Ajá. Entonces, por ejemplo, el número de Fibonacci 30.000, veamos. Esto creo que ya no va a poder. Ujú, ya no va a poder. Dice que nos divertamos calculándolo. Sí podemos. Fíjense, 30.000. Wow, lo logró. Wow, lo logró. Entonces, si te das cuenta que Java es bastante poderoso, puede calcular cosas gigantes, 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 ¿no es cierto? Pues fíjate, es un número tan grande. Ya. En fin. En fin. Quedemos con el Fibonacci, no sé, Fibonacci 5, que era 5. Bien, eso es todo. Hemos calculado el número de Fibonacci, hemos utilizado esto para calcular el número de Fibonacci. Entonces, ¿te das cuenta el poder de Java? Java, aunque sí es más usado en todo esto de programación eh, a nivel, digamos, operacional para dispositivos o para páginas web también, en fin. También he conocido a gente que hace cálculo científico con Java, que trabaja con grandes, grandes números en astrofísica o con números tan pequeñitos en data mining, por ejemplo, ¿no? Entonces, en fin, hemos hecho nuestra implementación del número de Fibonacci. Divertido, ¿verdad? Divertido. Muy bien. Entonces, eso sería todo por esta clase. Eh, no olvides que puedes descargar el código en la descripción del video. Siempre te dejo el código por si acaso no lo hayas resuelto. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en realizarla en la sección de preguntas. Yo estaré gustoso de responderte. Eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase y chao.